Estamos estudiando todavía el tabernáculo, ¿sí? El tabernáculo de reunión que Dios le mandó a Moisés a levantar en el desierto. Fue el segundo lugar de encuentro con Dios, ¿sí? Hay un detalle allí que algunos no saben. Ustedes sí, ya lo han escuchado, pero quizás alguien que está mirando, que hubo una carpa antes del tabernáculo, algo más pequeño, donde solamente entraba Moisés a tener encuentros con Dios y Dios allí le hablaba. Amén. Y luego el Señor le da la orden a Moisés de levantar un lugar más grande, un edificio más grande, que era desarmable, era construcción en seco, así era el tabernáculo de reunión, y era el lugar de encuentro con Dios en el desierto, en ese tiempo que el pueblo estaba como nómades, ¿no? En el desierto, ese tiempo de peregrinación, en el camino entre Egipto y Canaán, la tierra prometida. Tantos conflictos en estos días, ¿no? No por esa tierra en sí. Es un problema espiritual. Hubo entre tantos que hablan y dicen saber de la historia y de las cuestiones legales, ¿no? Pero aún en mucha gente sabia, entre comillas, hay mucha ignorancia del tema, respecto al tema, ¿no? Solamente 2 periodistas o 2 analistas he escuchado decir la verdad de este conflicto que hoy hay en Israel, que dicen, había uno que decía, ¿ustedes creen que esto es por tierra? Esto no es por tierra. El otro día lo hablábamos, 14 o más de 14 millones de kilómetros cuadrados tiene el mundo árabe en territorio y se van a pelear por 21.000. Es más, la franja de Gaza, que es mucho más pequeñito todavía, ¿no? Y decía este hombre, es un problema religioso. Y nosotros agregamos, es un problema espiritual, más profundo todavía. Ellos matan en nombre de Dios. Ellos tienen en su carta fundacional el destruir al Estado de Israel, el destruir a todos los judíos, no solamente el sistema de gobierno de Israel, sino destruir directamente el pueblo de Israel y sobre los escombros de Israel levantar un califato, ¿sí? Donde el Islam gobierne y tenga un poder absolutista y desde allí, atención, desde allí expandirse a todo el mundo. Y escuchaba, creo que era Ronnie Kaplan, que es vocero del ejército de Israel. Él es argentino, es capitán, uruguayo, y él decía, hablaba respecto a que no hay posibilidad de sentarse a negociar con esa gente, ¿no? No hay posibilidad de diálogo de paz, porque no es lo que ellos quieren. Y decía, se la agarran con nosotros porque somos solo 14 millones. Es lo que más cerca les queda a Hamas, a la Yihad Islámica, a Hezbollah, a Al Qaeda y todos estos. Ahora ya Yemen le declaró la guerra a Israel. Están recibiendo ataques de 4 puntos, así que hay que seguir orando por el pueblo de Dios. Ya recibieron un misil tierra a tierra desde Yemen, un misil que tiene un alcance de 2.000 kilómetros. Y pudieron detenerlo, iba directo a Eilat, está ahí al límite con Egipto, por donde cruzaron el pueblo de Israel, donde cruzaron el Mar Rojo. Pudieron detenerlo no con la cúpula de hierro, hay otro sistema que Israel tiene para detener misiles de gran envergadura, y es la primera vez que lo usan en una situación real de combate. Se había probado. Sí, es un sistema especial. La cúpula de hierro detiene pequeños misiles, todos esos que constantemente esta gente que no tiene dinero, que está en un gran problema humanitario, que no tiene esto, que no tiene aquello, todos los días ya le han tirado en esta última parte, ¿no? Desde el 7 de octubre para acá, más de 5.000 cohetes.
Hagan cuentas. Yo dije, las matemáticas son ciencias exactas. Hagan cuentas. Hace un tiempo había escuchado, creo que valía algo de $3.000 cada uno de esos cohetes, que son pequeños, ¿no? Y más también. 5.000. El grupo Hamas, a veces, y todos estos terroristas, no solamente ellos, parecieran ser gente valiente, que están dispuestos a morir por una causa, pero en realidad son unos cobardes que se escudan detrás de su propia gente. ¿Por qué lamentablemente? Porque es lamentable, en la guerra todos pierden, solo está el que pierde más y el que pierde menos, pero todos pierden. ¿Por qué mueren muchos civiles en la Franja de Gaza? Por un lado, estamos hablando de Israel, ya nos vamos a meter en el tabernáculo, pero estamos hablando justamente de Israel. Por un lado, ellos han hecho una extensísima red de túneles muy sofisticados bajo la tierra, obviamente, bajo las casas de la gente, bajo los hospitales, bajo los colegios, tienen sus cuarteles, tienen almacenamiento de armas, tienen arsenales, se esconden sus comandantes, sus jefes, no los principales, los capos están en Qatar. 500 kilómetros tiene la red de túneles, que dicen que es el desafío más grande para el ejército de las fuerzas de defensa israelí. La lucha en túneles, ellos tienen un comando especial, que están especializados en eso, en combates en túneles. De manera que para bombardear cuarteles generales y estas madrigueras que han hecho estos demonios humanos, porque no se le puede decir otra cosa, lamentablemente tienen que destruir lo que está arriba. Israel 2 o 3 días antes lanza panfletos avisando a la población civil de que huyan. Ahora, toda la vida hemos escuchado a Egipto y hemos escuchado a todos los países, a Jordania, solidarizarse con el pueblo palestino, pero ahora le cierran las fronteras. Entonces usted vea, los hechos están ante los ojos de todos. ¿Quiénes son los culpables? Obviamente, Israel no va a cesar el fuego, porque cesar el fuego significa, le voy a hacer un ejemplo un poco trivial, pero es para que lo entendamos. Usted tiene un problema, no sé, anginas, y está tomando antibióticos, y tiene que tomar 7. ¿Qué dice el médico? No deje de tomarlo cuando se siente mejor, porque el antibiótico mata todo. Si usted no completa esa serie de antibióticos, vuelve la enfermedad, el problema, y no hay defensas en el cuerpo y vuelve mucho peor. Es parecido a lo de la casa vacía, ¿no?, que dice la Biblia. Entonces, si en este punto Israel se detiene, jamás lo que hace se resguarda, se fortalece, se rearma. Y la gente en la Franja de Gaza va a seguir sufriendo. ¿Sí? Un pequeño grupo que no están de acuerdo, pero lamentablemente, nosotros no tenemos la necesidad de ser políticamente correctos y tenemos que decir la verdad. Hay mucha de esa gente que cuando decapitaban los bebés en Israel, cuando quemaban gente viva, celebraban, festejaban. Entonces hay una ley divina que es que la paga del pecado es muerte, lamentablemente. Lamentablemente. Y no tiene nada que ver lo que hizo este grupo de terroristas con lo que hoy Israel está haciendo. Lamentablemente, digo de nuevo, hay daños colaterales en estos enfrentamientos y mueren civiles, pero tranquilamente podrían haber huido y ahora los países que tanto se solidarizan con Palestina podrían haberle dado lugar. No, le cerraron las puertas, le cerraron las fronteras. No, vamos a tener una crisis humanitaria. La mayor matanza de Palestina la hizo Jordania y no sale de ningún lado. No. Fueron, desde que comenzó el conflicto, estamos hablando de antes del 40 y pico, antes del 48, llevo un nombre, no me acuerdo si la noche negra, no me acuerdo, a ver, este momento. Y bueno, ellos mataron más palestinos de todos los que han matado. Sí. Y nunca se hicieron cargo. Sí, hay una gran hipocresía en todo esto. Y yo decía el otro día, la mayoría de los documentales y los que analizan este conflicto eterno no se van más allá del siglo XIX, el siglo XVIII, no se van a la época bíblica. Y hoy escuchaba
una defensora de la causa palestina, que obviamente no vive en Palestina, no vive en la Franja de Gaza, vive, no sé si en Estados Unidos, en Canadá. Y ella, justamente para desprenderse del argumento bíblico, dice, ese no es el pueblo de la Biblia, no es el Israel de la Biblia. Y obvio, los del tiempo de la Biblia están todos muertos. Pero tampoco ellos son los filisteos. Tampoco son los filisteos, exacto. Hay una gran confusión, que incluso he escuchado a algunos israelíes reconocer que son filisteos. No, no son filisteos. No son. Aún así, Filistea estaba en el reino de Judá. O sea, esa tierra que les dio Dios. Claro. Cuando Dios ordenó que Dios echa a los cananeos. les pasaran a todos. De ahí es el problema. Claro. Israel se fundamenta en la palabra para decir esto antes de que le cambien el nombre a esta tierra y le llamen Palestina. Nosotros estábamos acá. Ellos dicen que son los originarios. No son los originarios. ¿Sí? Nosotros los cristianos, bueno, lo que decía Kaplan es que vienen por los cristianos. Lo que pasa es que no se atreven a enfrentar a los cristianos porque somos muchos millones en todo el mundo. Igual donde pueden cortar cabeza lo hacen, donde ellos tienen el gobierno y el dominio, ellos matan cristianos. Matan cristianos. Con la misma crueldad que masacraron a los judíos el 7 de octubre y días subsiguientes que siguieron haciendo de las suyas, hasta que pudieron ir limpiando el territorio. Ellos no tiraron panfletos diciendo, cuídense que de acá a 2 días vamos a invadir. Pero hace... 3 semanas de aviso. Bueno, sí, el pueblo palestino que está en la Franja de Gaza. Pero cuando hay un objetivo, dice, vamos a bombardear esta área, mínimo 2 días de anticipación, los aviones tiran panfletos para avisar. Hay un objetivo militar. ¿Saben lo que hacen los terroristas? Ponen a la gente en las terrazas de los edificios como escudos humanos. Se escudan detrás de su gente. Ellos no están peleando por Palestina. Es una gran mentira. Hay toda una cuestión espiritual de atrás. Hay un odio irracional contra el pueblo de Dios. Adormecidos con Captagón. ¿Con? Con Captagón. Es una droga que ya hace muchos años no la sacaron, pero sí la usan los militares porque te pone mucho más activo, más sigiloso, más violento. Sí. Algo parecido a lo que hicieron los nazis. Claro, te adormece la mente. Entonces, Sí. uno que si no tuvieras la conciencia del acto. Se pierde la conciencia, sí, es verdad. Todas esas atrocidades son reales. Las hace Siria porque después de la guerra con Siria quedó devastada y el gobierno de Siria necesitaba dinero. Entonces se la da gratis a ellos. ¿Qué es lo que quiere Siria? Borrar Israel. Siria también quiere borrar Israel. Turquía, o el gobierno de Turquía quiere borrar Israel. Irán quiere borrar Israel y todo esto, ¿no? Bueno, la historia o lo que estamos estudiando ahora tiene que ver con aquellos tiempos donde Dios ya marcó geográficamente, marcó desde acá hasta allá, les dio los puntos cardinales, les dio las coordenadas, por decir de alguna manera, de lo que iba a ser el territorio que Dios le iba a dar a Israel. Está otorgado por Dios, que es el dueño de las tierras. Y en ese tránsito, en el desierto, que podría haber sido de 3 meses, y fue de 40 años por la desobediencia y la rebeldía del pueblo de Israel, porque en unos 3 meses aproximadamente podrían ellos haber pasado del otro lado. De hecho, estaban en frontera con Canaán cuando se generó esa rebeldía, que dijeron, no, nos van a matar a todos, que esto, que el otro, y hablaron de volverse a Egipto, y se armó una rebelión. Y esos 40 días que habían estado los espías, ¿sí?, en la tierra de Canaán, el Señor dijo, por cada día, 1 año. 40 años van a estar dando vuelta. Ya de estar, y esto pasa en la vida espiritual, esto es una enseñanza para nosotros hoy, de que yo hablaba el otro día, la rebeldía es quizá uno de los pecados más graves, si no el más grave que existe, ¿sí? Porque puede el cristiano o puede la persona estar ya al límite de alcanzar la bendición, y si entra en el corazón se pierde todo, se va para atrás. ¿Y qué pasó con los que estaban
los hombres, la gente mayor de 20 años que habían salido de Egipto, murieron todos en el desierto. Ninguno llegó a alcanzar la tierra prometida. La rebeldía hace que los creyentes pierdan de alcanzar los propósitos de Dios, y hasta la muerte espiritual, y a veces hasta física, ¿no?, anticipada, se genera. Es un pecado muy grave. Ningún pecado es bueno, pero también hay escalas de consecuencias, ¿sí? Hay escalas de consecuencias. Yo siempre digo, pues está el que se justifica y dice, no, todos acá pecamos, es todo igual. No, no es todo igual. No es lo mismo la mentira piadosa que ir y matar a una persona. Las consecuencias son totalmente diferentes, ¿no?, mucho más graves. Entonces, en ese tiempo, en el desierto, Israel tenía que estar en comunión con Dios. Ya no era la carpa que había hecho Moisés, sino que ahora Dios le mandó a levantar el tabernáculo, lo que luego, ya estando asentados en la tierra prometida, el tabernáculo estuvo dando vueltas por ahí, estuvo en Gabaón, estuvo en Nob. En Nob es donde Saúl mata a todos los sacerdotes, porque andaba persiguiendo a David. Anduvo por varios lugares. El arca del pacto estuvo en la casa de Obed-edom, ¿se acuerdan? Pero había estado por otros lados, la habían capturado los filisteos, toda una historia, ¿no? Pero Dios quería que Israel le haga una casa, es decir, bueno, yo los hice asentar a ustedes en una tierra, ya no son más nómades, ahora quiero que me hagan casa a mí también. Puso ese sentir en el corazón de David, porque fue Dios el que puso el sentir en David, no fue un capricho de él. Luego Salomón lo expresa así, solo que le dijo, no lo vas a hacer vos, fuiste un hombre de guerra, derramaste mucha sangre, pero lo va a hacer tu hijo Salomón, ¿sí? Pero mientras tanto Israel necesitaba un punto de encuentro con Dios. Y esto nos habla a los creyentes, que aun cuando estamos en momentos difíciles, y yo diría más aún, ¿no?, en los desiertos que nos tocan vivir, ese es tiempo de buscar a Dios. No podemos decir, bueno, yo voy a buscar a Dios cuando llegue, alcance la bendición, cuando tenga la victoria, cuando llegue a mi Canaán. ¿Sí? No, no, no. El Señor dice, aquí en este transitar, ustedes tienen que tener un encuentro conmigo. Yo quiero relacionarme con ustedes. Yo quiero tener comunión con ustedes. Dios, nosotros los seres humanos deberíamos haber sido, pero fue Dios el que buscó las formas de que el hombre pudiera tener un encuentro con Él. Dios fue el que nos reconcilió a través de su Hijo con Él. Amén. Ese es el carácter de Dios que mucha gente no entiende y dice el Dios del Antiguo Testamento es un Dios asesino que mandaba a matar y el del Nuevo Testamento parece que fuera otro Dios. No entienden los tiempos, no entienden las situaciones, no entienden los contextos. En aquellos momentos la guerra era contra sangre y carne y yo expliqué por qué. Porque todavía el pueblo de Dios no tenía la autoridad absoluta para enfrentarse al mundo espiritual, ¿sí? Hasta que vino Cristo y vino el Espíritu Santo. Pero en esos tiempos eran guerras físicas. Y también los pueblos a los que se enfrentaba Israel no eran nenes de mamá, no eran gente buena, no eran gente pacífica. Mataban a sus propios hijos, los sacrificaban a Moloc, los sacrificaban a los Baales, a la diosa Aserá, practicaban la brujería. Eran terribles, eran pueblos politeístas, pero eran pueblos. ¿Por qué muchas veces el Señor decía exterminá a este pueblo hasta los niños? Lamentablemente era así antes, porque esos niños, si se los dejaba, crecían con odio y luego iban a querer exterminar al pueblo de Dios. Y hay un caso muy marcado, ¿sí?, que está en el libro de Esther. ¿Quién era ese que los quería exterminar? Amán. Y Amán viene de descendencia de los amalecitas, de los que Dios le había mandado a Saúl, que fue uno de los motivos por los cuales Dios desechó a Saúl como rey. Le dijo a Amalec, exterminalo, porque es el trono de Satanás en la tierra. Exterminalos, les va a traer dolores de cabeza. Él no los exterminó. Y de ese tiempo viene una descendencia y sale Amán, el que lo quería destruir al pueblo de Israel. Si no hubiera sido porque Dios levantó a Esther y Mardoqueo, su tío, ¿no? Dios siempre tiene una salvaguarda. El diablo siempre los quiere destruir y Dios siempre tiene un plan de contingencia. Dios siempre tiene el poder
para resguardarnos, ¿no? Gracias al Señor por eso. Pero miren lo que cuesta una desobediencia cuando Dios dice, esto borralo. No, pero este pecadito chiquitito no pasa nada. No, borralo, porque te va a destruir. Las pequeñas zorras echan a perder, dice, las vides, dice la palabra, ¿no? Y es una realidad. De ahí, de los amalecitas, vienen los pueblos teutones, y de ahí vienen los alemanes. Vaya usted atando cabos. Y no estamos diciendo que los alemanes son todos unos genocidas. No, por favor, que no se malentienda. Hay pueblo de Dios en Alemania, hay gente muy buena. Si bien ellos son de carácter frío, ¿sí? Son muy exigentes, son de carácter frío, pero son trabajadores, son inteligentes, gente muy guapa. Pero de ahí se levantó con el mismo espíritu, porque el diablo es el mismo, el demonio era el mismo espíritu de Amalek. Se levantó Hitler, porque el espíritu es el mismo que estaba en Amán, el mismo. De hecho, dice que cuando hubo un ahorcamiento de nazis, después que pasó la Segunda Guerra Mundial, uno de ellos gritó Purim. Purim. Él supo que venía de ahí ese espíritu, venía del tiempo de cuando Amán los quiso destruir. De ahí viene la fiesta del Purim. De Pur, suerte. Cuando Dios cambia la suerte del pueblo de Israel que iba a ser exterminado, ya estaba el edicto firmado y de un día para el otro Dios cambia la suerte de Israel, se libera de sus enemigos. ¿Sí? Hay un humorista judío que no es secular, él no, pero un humorista judío muy famoso, que muchos lo deben conocer, que él dice, bueno, básicamente las fiestas nuestras son, nos querían reventar y zafamos, dice, y después fiesta, hicimos fiesta. Bueno, generalmente los querían liquidar, que de ahí sale también Hanukkah, ¿no? De la liberación de los griegos, y sobre todo de haber libertado y reedicado y purificado el templo. Bien. Venimos estudiando el tabernáculo, hemos visto los colores, los materiales, y la última clase empezamos a estudiar el mobiliario del templo, su significado, su mensaje. Y les digo, hermanos, lo estamos estudiando, es algo hasta diría básico, porque uno puede tomar cada uno de esos muebles y podríamos hacer todo un estudio de eso, ¿no? El arca del pacto, de hecho, lo vamos a ver quizás un poco superficial, pero tenemos un estudio que lo hemos dado exclusivamente del arca del pacto, que era el mueble más importante por lo que simbolizaba, ¿no? Pero en la última clase, que fue antes del miércoles que tuvimos reunión de testimonios, vimos el altar de bronce o altar de los holocaustos. Luego habíamos visto en esa misma clase la fuente de bronce o el lavacro, ¿se acuerdan? Hecho con los espejos de las mujeres que servían al Señor en la puerta del tabernáculo. ¿Sí? Ya en tiempos donde reinaba en el mundo el machismo, y era de machismo de verdad, sin embargo Dios ya a la mujer la ponía en el mismo grado de importancia, que esto lo hablamos el domingo. Tenemos diferentes roles, diferentes capacidades, somos diferentes, no tenemos que querer ser iguales porque estaríamos rompiendo el diseño de Dios. No hay necesidad que la mujer sea igual que el hombre, no hay necesidad que el hombre sea igual que la mujer, ¿sí? Biológicamente, por más que hoy lo nieguen, de manera tan necia, nieguen la biología, biológicamente somos distintos. Pero en importancia somos iguales porque el Creador nos hizo igual de importantes. Hay un dicho que dice, por algo Dios saca a la mujer de la costilla, la saca de al lado, del costado de Adán. Así que la mujer no es para que vaya ni delante ni detrás del hombre, es la ayuda idónea, es la compañera, es el complemento, es para que esté al lado, ¿sí? Bien, eso estamos hablando de la fuente de bronce. Candelabro de oro, hablamos del candelabro también, ¿sí? La menorá.
Qué hermoso significado, ¿no? La menorá. Y nosotros, la iglesia de Cristo, es la lámpara que ilumina, pero no sin el aceite del Espíritu Santo. No tenemos luz propia, ¿sí? Si alguien va a gloriarse, ¿qué veíamos? Uno de los 5 puntos de la Reforma, toda la gloria al Señor. Si alguien se va a gloriar, gloríese en el Señor. Amén. Él es el que nos sustenta, el que nos da la gracia para hacer lo que hagamos en la obra del Señor. Quizá alguno no tiene un servicio específico aquí adentro, pero son de los que afuera están compartiendo la fe y están hablando de Cristo, que es el ministerio más importante que existe. Es el de la reconciliación, es el de evangelizar. Y Dios le va a dar la gracia. Usted siempre dependa del Señor. Amén. Usted imagínese que no hace falta imaginarlo, estamos en un mundo en tinieblas, pero usted lleva la luz de Cristo. Dependemos del Espíritu Santo. Señor, danos tu gracia, danos de tu aceite, que no falte nunca. Había que mantenerla encendida la lámpara, ¿no? En Apocalipsis vimos la figura de Jesucristo parado en medio del candelabro, ¿sí? Dependemos de la unción del Espíritu Santo y somos cristocéntricos. Si la lámpara se aparta de Cristo, la sal pierde el sabor. Si tomamos cosas que a nuestro parecer solo nos convienen del Evangelio y desechamos el resto, perdimos la luz, perdimos la dirección, perdimos nuestro sabor. Y si la sal pierde el sabor, no sirve para nada, dijo Jesús, solo para ser pisoteada, para ser hollada por los hombres. Si se van a burlar de nosotros, que sea por mantener firme nuestra fe, que sea por predicar a Jesucristo, pero que nunca el mundo se burle de nosotros por ser aguachentos, como lo hace muchas veces la sal es pisoteada. Dice, mirá, esto al final ni se animan a decir lo que son, mirá, al final estos ni saben lo que creen, ¿no? Es triste eso. Entonces, si nos van a perseguir, si se van a burlar, que sea por ser cristocéntricos. Jesús en medio del candelabro, en medio de la iglesia, en medio de nuestras vidas. Y hoy vamos a ver otro mueble maravilloso que estaba, podemos decir, al entrar al lugar santo, lo que se lo conocía como el santuario, estaba a la derecha, ¿sí? De este lado teníamos el candelabro, de este lado los panes, la mesa de los panes de la proposición, ¿sí? En el centro, pegado al cortinado, el segundo velo, el segundo cortinado. Recuerden que para entrar al lugar santo había un cortinado y para entrar al lugar santísimo había otro, y pegadito a ese cortinado estaba el altar del incienso, ¿sí? Ahí estaba el altar del incienso. Otro mueble maravilloso que ya lo vamos a ver. De manera, estaba tan pegado y tan cerca del arca, solo lo separaba el cortinado, que Hebreos, la carta a los Hebreos, eso ya lo vamos a ver, no sé si hoy, quizá la próxima clase, no lo menciona como del lugar santo. Si se puede generar una confusión porque menciona un incensario del lado del lugar santísimo. Pero ya vamos a entrar en eso. Y hay algo que nos va a aclarar esa duda y que es el griego, ir al original. Pero lo dejamos ahí. La mesa de los panes de la proposición, que ¿saben cuál es el término más correcto en hebreo? Porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. ¿Cuál es el término, la traducción exacta? Los panes de los rostros. Los panes de los rostros. Esa es la traducción más exacta al hebreo. También se lo conoce como los panes de la presencia. Si lo quieren anotar, los panes de la presencia. La Biblia también lo menciona como los panes sagrados, ¿sí? Los panes sagrados, y también como los panes de la ofrenda continua.
porque tampoco podían faltar esos panes en esa mesa. Y usted va a entender por qué se llamaban los panes de los rostros. Usted va a entender. Vamos a Levítico, capítulo 24, versículos del 5 al 9. Primero vamos a leer Levítico 24, del 5 al 9. Levítico 24, versículos 5 al 9. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales no comerán en el lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Muy bien, aquí vemos cómo se disponían. Eran 12 panes, que eran como unas tortas grandes, porque esa medida que mencionaba allí en la versión 60, Joel, ¿saben cuánto pesaba aproximadamente cada pan? 4 kilos. Acá tengo mi hermano panadero, mi hermano Eliseo panadero. Qué desafío hacer panes de 4 kilos que salgan bien cocidos. Qué desafío, ¿no? O sea que si sacamos la cuenta había 48 kilos de pan ahí. 48 kilos de pan en esa mesa. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo era la mesa. Y se apilaban 6 panes acá, 6 panes acá, y arriba de los panes se ponía una ofrenda de incienso que suba como un olor grato al Señor. Ustedes quizás me puedan explicar, o quizás no, como dicen los judíos, Dios lo sabe, cómo aguantaban una semana esos panes y eran comibles, porque esos panes tenían un símbolo, tenían significado, pero en lo práctico se comía. Dios es un Dios práctico, ¿sí? Y estaba destinado a los sacerdotes. Los sacerdotes, el día de reposo, el Shabbat, ¿qué hacían? Traían el pan calentito, recién horneado, y lo cambiaban y ponían el pan fresco, apilado de la misma manera, 6 panes y 6 panes, con la ofrenda de incienso arriba, retiraban el pan de la semana anterior y lo comían. Estaba destinado para que lo coman los sacerdotes, ¿sí? Bueno, no encontré en ninguna parte de la Biblia donde especifique si era con o sin levadura, pero los historiadores judíos, por ejemplo, Flavio Josefo, que era contemporáneo de Jesús, él especificó que esos panes que se ponían en la mesa de los panes de la proposición o de la presencia, eran panes sin levadura, lo cual tiene una lógica por lo que significa también, ¿no? Eran panes sin levadura. ¿Sí? Tremendo. 4 kilos cada pan, tenía que salir bien cocido. ¿Qué? No había bromato, no. No, tenía que ser harina y agua. Bueno, Éxodo, vamos a seguir. Sí, flor de harina, flor de trigo. Tenía que ser, es como el jamón del medio, o sea, tenía que ser lo mejor, y algunos ya se está imaginando esos panes con jamón y queso. Bueno, pero no deje volar tanto su mente. Ahí nomás. Éxodo 25. Vamos a leer desde el versículo 23 hasta el 30. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa
de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de un palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas, que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás con oro, y con ella será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones, con que se libará de oro fino los harás, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Continuamente. Bien. Se nota que todos los utensilios se guardaban en esa mesa también, incluso utensilios que no se usaban ahí en esa mesa. Los tazones para la libación. Sobre el pan no se hacía libación. ¿Se acuerdan lo que era la libación? Eso se hacía en el altar de bronce. Pero se nota que esa mesa estaba destinada también a guardar esos utensilios. Les voy a decir las medidas en el sistema métrico. Las medidas eran 90 centímetros de largo por 45 de ancho por 70 de alto. ¿Sí? Ustedes imagínense, más o menos, salvando la diferencia, una mesa así. Todos los utensilios, ¿sí?, tenían, bueno, el lavacro no lo tenía, pero la mayoría de los utensilios tenían aros de oro en las esquinas, la práctica, ¿no?, para meter esas varas de madera de acacia revestidas en oro, recubiertas en oro. Cuando había que desarmar el tabernáculo y movilizarse, todo se transportaba así, lo llevaban los levitas, atravesaban esas varas y llevaban todo, transportaban de esa forma. Bien, sí, 90 de largo por 45 de ancho por 70 centímetros de alto. Y más o menos, sí. Era hermosa. Ya hablamos de la madera de acacia, ¿no? Las características de la acacia, que era la acacia, hay más de 500 tipos de madera de acacia en todo el mundo. Era una acacia sellal, se llama, que crecía entre otros lugares, así creo que por el Líbano y en Israel, nada más, esa especie, que era una madera incorruptible, era una madera fácil de trabajar, permite ser pulida, un pulimento muy fino, ¿sí?, y resistente a la pudrición y a las plagas, a las termitas y demás. Pero además revestida de oro. Y además, ustedes vayan imaginándose, cuando leen la Biblia, usen la imaginación, un borde, toda una moldura, una cosa maravillosa, hermosa, un trabajo de orfebres, que nombra 2, la Biblia, nombra 2, uno de ellos Aholiab y otro más, que no recuerdo ahora el nombre, nombra 2, que dice que Dios le dio la unción, el Espíritu de Dios los ungió para darle sabiduría para ese tipo de arte. Por eso es que hoy no pudieron duplicar, por ejemplo, la fabricación de la menorá en una sola pieza de oro. No la pudieron hacer con la tecnología y con el conocimiento que hoy hay. No pudieron hacer lo que hicieron los israelitas en ese tiempo. Dice que Dios le había dado una unción especial. Estos hombres hacían cosas que nadie podía hacer. Especialistas en orfebrería, especialistas en telas, especialistas en trabajar la madera. Y dice que ellos tenían la gracia no solamente de trabajar de manera espectacular los materiales y hacer cosas, obras primorosas, dice la Biblia, ¿no?, sino que Dios le había dado la gracia de enseñar. Ellos tenían alumnos. Imagínense, todo este trabajo 2 hombres no lo podían hacer. Pero Dios le había dado una unción especial para, y cuando digo unción especial, ahí van incluidos secretos, técnicas, que a nadie se le hubiera ocurrido y Dios le dio revelación. ¿Cómo trabajar esto? ¿Cómo hacemos para hacer una menorá toda tallada de oro, de una sola pieza, de 33 kilos de oro? ¿Cómo hacemos? Bueno, Dios le daba revelación de las temperaturas a las cuales fundir el oro, de qué herramientas utilizar. Imagínense todo eso. Por eso cuando tenemos problemas, cuando se nos traba algo, no lo vea como algo muy superficial o decir, no, ¿qué le voy a preguntar al Señor? Pregúntele al Señor.
Yo lo he experimentado. En el trabajo, de repente, algo que se trababa, ¿cómo hago esto? Me pidieron algo difícil, Señor, dame la gracia, Señor, dame ideas, Señor. Y de repente te viene una idea, cómo hacer las cosas, y se te destraba todo. Señor, dame estrategia, los que venden, estrategias de venta. Sí, pídale al Señor, no tenga temor. Ahí está incluido lo que dice en Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela al Señor y Él se la va a dar sin reproche, pero pida con fe. Dice, esa es la cláusula, pida con fe. Y tenemos que reconocer, podemos saber muchas cosas, pero hay cosas que no sabemos. Y en algo nos vamos a trabar o no vamos a ver cómo avanzar. Señor, dame la sabiduría, dame las ideas. ¿Cómo emprendo esto? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago en este país con las cosas como están para tener éxito? Bueno, necesitamos más que nadie la gracia de Dios y más que nunca, ¿no? Algo que venga del cielo. ¿Cómo hacen los judíos para prosperar en países pobres? ¿Cómo hacen? Porque ellos, a pesar, miren, nosotros tenemos algo especial, tenemos a Jesucristo. Ellos, a pesar de que no han aceptado a Cristo, eso es excluyente en cuanto a la salvación, ¿verdad? Pero ellos tienen temor de Dios y en los negocios ellos dicen, no podemos hacer un negocio si Hashem no está en medio. Si sacamos a Dios del medio, nos va mal. Y por más que nos vaya bien, dicen ellos, no tiene sentido si Dios no está en el medio. Incluyamos a Dios en nuestras vidas. Estos dos hombres recibieron esa unción de Dios para saber resolver, saber trabajar y hacer cosas hermosas para la casa del Señor. ¿Sí? Qué lindo que es eso, decir, Señor, vamos yo siempre hablo con los hermanos que trabajamos en la obra, yo les digo algo, les digo, no me interesa que lo hagan rápido, quiero que lo hagan bien. ¿Sí? Acá hay materiales que cuesta comprarlo, está el esfuerzo de toda la congregación, de todos nosotros, y nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar con eso, ¿sí? Pidámosle la gracia al Señor, hagamos bien, hagamos prolijo, administremos bien las cosas. Siempre uno anda atrás levantando pedacitos de alambre, clavos que se pueden reutilizar, y eso no es espíritu de miseria, no, Señor, eso es cuidar. El Señor multiplicó los panes y los peces y sobraron 12 cestas. ¿Por qué? Había quedado un montón por ahí que sobró. ¿Y qué dijo Jesús? Tiren todo, que lo coman los pájaros, yo mañana. Recojan todo, que no se pierda nada. Que no se pierda nada. Eso es algo que tenemos que aprender, sirve para nuestra vida espiritual y sirve para nuestra economía también. Que Dios nos dé la gracia, ¿no?, para hacer todas las cosas. Lo que Dios te haya dado para hacer, que nadie te venga a decir de que no es importante. Nadie menosprecie y nadie se deje menospreciar por ninguno. Pues no será la voz de Dios, será la voz del diablo queriendo desmoralizarlo. Lo que usted haga para el Señor, ¿sí? Lo que usted hace para la sociedad también, la función que tenemos para la sociedad, cada uno de nosotros. Si usted lo hace con amor, si usted lo hace buscando la gracia del Señor, primero va a ser una persona más feliz porque su trabajo lo va a hacer con pasión, sea lo que fuere que haga, ¿sí? Y Dios le va a bendecir, lo va a recompensar. Dios recompensa el trabajo honesto. Dios recompensa cuando se hacen las cosas con responsabilidad. Esos mecánicos que te dicen, mira, toma, este repuesto no lo tuve que usar, no hacía falta. Bendiga a esa gente. La gente honesta. Hay pocos, pero hay. ¿Cuánto más nosotros, hijos de Dios, tenemos que manejarnos así? Acá tenemos hermanos que trabajan en diferentes cosas, pero por ejemplo, la construcción es un trabajo intrusivo. ¿Por qué? Porque el que construye tiene que meterse en la intimidad de un hogar para hacer un trabajo. ¿Qué quiere la gente? Gente de confianza. Nuestros hermanos acá que trabajan en la construcción los esperan para darles un trabajo, porque no quieren meter a cualquiera. Y eso es una bendición de Dios. Por algo la palabra dice en los Proverbios, dice que un buen nombre, una buena fama, vale más que el oro y que la plata. Vale más que el oro y que la plata. Así hicieron las cosas para el tabernáculo. Esta gente, la mesa tenía todas unas molduras, tenía una cornisa, y decía además, cuando habla de los panes, sobre la mesa limpia, había que mantenerla limpia. Pregunto, pastor, ¿por qué dice que la mesa con los panes exhibía una doble verdad?
Dice un aspecto, un doble aspecto, uno hacia Dios y uno hacia el hombre. Bueno, porque era una ofrenda de olor grato a Dios, que en lo que leyó Joel está revelado eso. Tenía que tener el incienso porque tenía que ser como una ofrenda para Dios, pero a su vez había un símbolo de Dios para el hombre en los panes, y yo te diría no solo en la mesa de los panes de la proposición, sino en todo el mobiliario. Por ejemplo, en el altar de oro, que era el altar del incienso, ¿no? No el del holocausto. Pero ya vamos a llegar ahí. Pero es por eso, era una ofrenda para Dios, una ofrenda constante, una gratitud constante a Dios por la provisión del Señor, pero a su vez también simbolizaba algo de Dios para su pueblo, ¿no? Por eso eran 12. ¿Qué nos dice el número 12? Las 12 tribus. Tortas redondas, rostros, los panes de los rostros. Dios, y ahora vemos lo que es el significado desde el cielo hacia la tierra. Dios veía a su pueblo en esos panes. Su pueblo ponía esa ofrenda de olor grato, de incienso sobre los panes. Dios recibía, y no va en una cuestión olfativa, sino lo que sube como un olor grato a Dios es el corazón, ¿no? ¿Con qué corazón mi pueblo me está ofrendando? Por eso yo recalco, el problema de Caín y Abel no era que Abel sacrificó animales y Caín llevó vegetales, porque había ofrendas de vegetales y cereales también en el sistema del antiguo pacto. No era ese el problema era el corazón. Caín trajo de lo que él trabajaba, era agricultor, pero el problema era el corazón de Caín. Entonces lo que a Dios le agradaba y le subía como un perfume no era en sí el incienso. En realidad el incienso era más para que se deleitaran los sacerdotes, los levitas, los que estaban ahí. ¿Sí? Que el templo esté limpio cuando venimos porque alguien estuvo haciendo ese servicio y huele bien. Y nosotros nos deleitamos en venir a una casa del Señor que está preparada de una forma digna, ¿no? Digna de ustedes que son el pueblo de Dios, de nosotros. Pero el perfume era ese corazón, yo me imagino, ¿no? Allí no estaba el pueblo, pero Dios estaba mirando y venía el sacerdote y limpiaba, que no quede marcado el oro de la mesa. Y una vez que quedaba pulcro, traían los panes calentitos y allá los que estaban horneando, los que estaban amasando con un amor, que salga perfecto, que salga bien, porque es para el Señor. Eso era el perfume que Dios percibía. Eso era el perfume. Yo recuerdo un testimonio de un pastor que contaba de una hermanita que se encargaba de limpiar las sillas de la iglesia y vio que generalmente los seres humanos somos animales de costumbre, ¿no? Y nos sentamos, generalmente, digo, hay excepciones, pero siempre al mismo lado. Y esta hermana, sí, generalmente es así. Y esta hermanita tenía tan en cuenta a los hermanos y dónde se sentaban. Cada vez que Dios la miraba, nada más, ella estaba haciendo su trabajo y limpiaba, no sé, esa silla y estaba orando por Andrés. Y limpiaba esa silla y oraba por la hermana Mirta. Y limpiaba esa silla y oraba por Eliseo. Y limpiaba aquella silla y oraba por Mauricio. Dice que la hermana, el pastor la observó en un par de oportunidades y decía, gloria a Dios por ese corazón con lo cual ella hace ese servicio, ese trabajo, ¿no? Habla la Biblia del servicio a los santos. Y la hermana tenía en cuenta dónde se sentaba cada uno y oraba y bendecía a cada hermano que se iba a venir a sentar a ese lugar. Qué maravilla, ¿no? Bueno, yo le digo, eso era un perfume que subía, el Señor lo percibía como algo grato, ¿no? Qué hermoso, hacer con esa dedicación y esa pasión el servicio a Dios. Y lo hacemos felices. Por eso hablo de la economía, también va lo mismo. En esos lugares donde oprimen todo el tiempo a la gente y están todo el tiempo hablando de plata, a veces que ese fuera el eje central del Evangelio, no sirve. Genera un pueblo oprimido, que igual eso no es sostenible en el tiempo tampoco, ¿no? Y no hay dadores alegres porque la mayoría están, es como una coerción constante. No, ¿cómo ofrendaba el pueblo? ¿Cómo traía las primicias, diezmaba? Lo hacía por gratitud, venían contentos. Cuando no se oprime, y el Espíritu Santo obra en cada corazón y hacemos las cosas porque lo sentimos. Nadie me vino a exigir, nadie me vino con una falsa profecía que
hay por ahí, ¿no? Dios me dijo que me tenés que donar tu auto. No. Usted se ríe, pero hay lugares que pasan esas cosas. Por eso el Evangelio muchas veces es vituperado, ¿no? Por esas cuestiones. No, si yo tengo que donar algo, Dios me va a venir primero a mí a hablar. Y si Dios ve que me estoy resistiendo, por ahí va a usar a otro que me venga a confirmar. Pero a nosotros nos ha pasado, yo lo he contado, Dios nos puso una inquietud de donar algo, de sembrarlo. Nadie vino a decir, Dios dice que vos tenés que... No, lo sentimos, lo hicimos y Dios nos bendijo. Punto. Es así. Dios ama al dador alegre. Pero así en todo, los servicios. Nadie acá está obligado. O decir, tiene 5 servicios y tiene que estar de lunes a lunes metido dentro de la iglesia. Tampoco Dios quiere eso. No, porque usted tiene una familia, usted tiene un trabajo y usted tiene que ser también responsable con sus cosas, con su familia. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Ahora, cuando es el tiempo de Dios, no se lo dé a otro. Eso también es importante. Pero acá nos manejamos con esa libertad, de que el que sirve al Señor, lo que haga, lo haga con gozo y con alegría, no sintiéndose presionado por nada. Y venga contento a servir a Dios. Y luego se ocupe de sus cosas también, ¿no? Es el orden de Dios. Ese es el orden de Dios. Yo lo viví con mi tiempo eso. Sí. Vine entrando en confusión por tanto trabajo y tantas cosas que tenía que hacer para la iglesia. Sí. Y me trajo mucha confusión. Sí, termina no siendo bendición. Ni hablar cuando hay un matrimonio mixto, hablamos de repente, no sé, la esposa es creyente, el esposo no. Le va a traer un montón de problemas en la casa. Si está todo el día en la iglesia, ahora está el marido que le hace problemas porque va al culto, ¿no? Esa es otra cosa. Ahí tiene que orar para que el Señor trabaje en su corazón, ¿no? Y que se salve. Pero hay lugares donde absorben tanto a la gente que no les queda tiempo para la casa. Y eso no es bueno, porque también tenemos que dar buen testimonio. O decir, bueno, como alguien decía por ahí, están quebrantados en el altar el domingo y el culto terminó a las 3 de la mañana, el otro día no van a trabajar o se quedan dormidos, y tampoco eso es bendición. La unción se tiene que manifestar al otro día en el laburo también, ¿no? Ayúdanos, Señor. Pero tratamos como siervos de Dios de manejar y administrar la iglesia lo más bíblicamente posible, para que podamos crecer en la fe, en la gracia, y también en tu casa seas bendecido y tu familia sea bendecida también. Bien, ya sabemos, 12 panes, Dios veía a su pueblo ahí en esos panes, ¿sí? Representaban a las 12 tribus, pero acá nos está hablando de provisión de Dios para todo su pueblo. No eran 11 panes, no eran 10, era provisión de Dios para las 12 tribus de Israel, por eso el 12. Pero además, ¿cuántos meses tiene el año? Provisión de Dios todos los días. Provisión de Dios todo el año. ¿Cómo era el maná? Todos los días estaba fresco allí. Ese cereal celestial, porque había que molerlo en morteros y había que hornearlo, había que trabajarlo, era la materia prima. Por eso Dios al que quería pescado no le daba pescado, le daba la caña. Salvo que no hubiera pescado, entonces el Señor hacía milagros, pero igual había que ir a buscarlos, ¿no? Provisión de Dios para todos nosotros, de la familia que fuéramos, ya no importa. Ahora el pueblo de Dios, el pueblo gentil en todo el mundo, los que confiamos en el Señor, provisión de Dios para todos nosotros y para todo el año. 12 panes. Y suficiente para todo. Creo que 4 kilos cada pan era provisión suficiente. Siempre Dios sobreabundante, ¿no? La ofrenda del incienso representaba la gratitud de su pueblo por la provisión, no solo de lo material, no solo de lo físico, sino por habernos provisto a Jesucristo. Eso ya estaba simbolizando y profetizando el pan del cielo, por habernos provisto a Jesucristo, el pan de vida. Hebreos 11:40. Hebreos capítulo 11, versículo 40, el capítulo de la fe, de la galería de la fe. Sí. Hebreos 11:40.
proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Qué justo que es Dios, porque viene hablando de hombres y mujeres que dieron sus vidas, que perdieron todo, que todo por la causa del Señor. Moisés dice, prefirió los vituperios de Cristo antes que los lujos y los placeres efímeros del pecado en el palacio de los faraones. Y dice al final, usted va terminando el capítulo, todos ellos murieron sin haber visto lo prometido. ¿Y a qué se refiere lo prometido? ¿La tierra de Canaán? No. ¿A qué se refiere? ¿Alguna bendición material? No. Ellos recibieron promesas de Dios que se cumplieron en vida, otras eran a futuro, como Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero todo el Antiguo Testamento tiene la figura y la promesa del Mesías, de Cristo. Todos ellos murieron sin haberlo visto al Mesías. Pero dice que por la fe, desde lejos, lo saludaron, lo vieron por la fe. Ellos partieron de este mundo, el Mesías todavía no había llegado, pero ellos por la fe lo saludaron desde lejos. Y ahora dice que el Señor, ¿por qué permitió esto? Para que nosotros no fuésemos perfeccionados en desventaja con ellos. Entonces nosotros hoy estamos en el tiempo de la gracia. El Señor quiso reservar algo mejor que simplemente la tierra de Canaán, que la victoria contra sus enemigos y un montón de promesas. Algo mejor era el Salvador, era Cristo. Nosotros estamos en una época privilegiada. Encima estamos en los tiempos ya rayando los tiempos finales, que en cualquier momento la iglesia puede ser arrebatada, podemos irnos con Él. Por eso el mundo está como está. Cuanto más oscura está la noche, más cerca está el amanecer. ¿Sí? Son tiempos privilegiados, son difíciles, sí. Son desafíos de fe, sí. Pero ya vino Cristo, ya murió, ya resucitó. Dijo, consumado es, la obra está hecha. Nosotros ya nos servimos de lo que ya está puesto en la mesa. Amén. Ellos lo esperaron. A ellos le dijeron, ya viene. Y lo vieron y partieron de este mundo y lo vieron por fe. Nosotros ya estamos viviendo con la mesa de la gracia servida. Entonces, algo mejor el Padre había reservado para nosotros. Gloria al Señor por tenernos en consideración. Juan capítulo 6, versículo... Sí. Que Belén sea llamada la casa del pan, también está relacionado. ¿Cómo? Que Belén sea la casa del pan. Sí, totalmente. Ahí nació el pan del cielo, el pan de vida. Claro, era profético. Y era una aldea insignificante. Juan 6, del 48 al 51 vamos a leer. Yo soy el pan de vida. Vuestros Amén. padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Amén. Yo soy Sí, el Señor. pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén, amén. Eso era lo mejor que el Padre tenía reservado para nosotros, ¿no? Allí estaba representado Cristo también, que es, volvemos al mismo fundamento, Jesucristo es provisión sobreabundante para todos y para todo el tiempo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Los 12 meses, los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todo está cubierto por el maná del cielo, el maná espiritual que es Jesucristo. Porque aún el maná físico era para saciar el cuerpo, nada más. Pero Jesucristo viene a saciar la sed del alma. Y como dicen los judíos, los sabios y los historiadores, eran panes sin levadura. Ustedes ya saben lo que significa, pero vamos a verlo en primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 7 y 8. Primera a los Corintios, capítulo 5, versículos 7 y 8. Sí, no hay problema. Desháganse
de la vieja levadura, para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido crucificado, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Amén. Esos panes simbolizaban a Cristo, pero a su vez simbolizaban al pueblo. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? ¿Cuál es el mensaje? Yo, mientras estuvo en la carne Jesús, yo fui un pan sin levadura, sin malicia, sin maldad, sin perversidad, ¿sí? Y quiero que ustedes sean igual. Y lo expresa el Espíritu Santo a través del escrito del apóstol Pablo. Así como Cristo fue así, ustedes descarten, echen. Ahí está la doble verdad. Ahí está, claro. Una verdad del cielo para la tierra y una verdad de la tierra para el cielo. ¿Qué hacen los judíos hasta la actualidad cuando se celebra Pascua? La orden de Dios era saquen de la casa no solo panes sin levadura, que no haya levadura en la casa. Ellos hacen en las ciudades, en Jerusalén, incluso grandes quemas con todo lo que le quedó con levadura, sacan la levadura de la casa. No es que solo comen el matzot, el pan sin levadura, no, sacan de la casa la levadura, porque esa era la orden de Dios y ellos la siguen respetando. Y después hay supermercados y hay negocios, hay panaderías de árabes que como no tienen problema con la levadura, ¿qué hacen? Le venden todos los productos a ellos por un precio ínfimo. Se lo venden barato. Entonces, de las casas y de los comercios de los judíos que practican, ¿no?, la fe, porque están los seculares que no les importa, los que practican, venden todo y los árabes compran todo. Y después, ¿qué pasa? La Pascua, después que pasó la Pascua, se vuelven a surtir de lo necesario y lo común, ¿no?, de cosas con levadura, no hay problema. Pero en la Pascua, y se acuerdan que eran 7 días la fiesta de los panes sin levadura, los judíos sacan. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo a nosotros? La levadura, ¿qué hace? Fermenta, infla. Dijo el Señor Jesús, cuidado con la levadura de los fariseos, el orgullo, la arrogancia, la vanidad. Cuidado con esa levadura. Fermenta, echa a perder la vida del ser humano, nuestra vida espiritual, todo lo que es malicia, maldad, envidia, todo lo que es obras infructuosas de la carne es levadura. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? No solo la saquen de sus vidas, sáquenla de sus casas. Limpien sus casas de esa levadura. Cristo fue sin levadura, sin malicia, sin maldad. Él fue sincero y verdadero cuando estuvo en condición humana y lo sigue siendo, obviamente. Él es Dios. Ahora, la mesa también representa el trono de Dios. No solamente el arca del pacto, la mesa también simboliza el trono de Dios. ¿Desde qué aspecto? Desde el aspecto de la provisión. Es una mesa, representa el trono de Dios y desde allí viene nuestra provisión. Vino la provisión de la salvación, ¿de dónde? Del cielo. Pero la provisión, ¿por qué agradecemos cuando comemos? Si usted trabajó, se esforzó, usted hizo su parte. Nosotros hacemos nuestra parte. Dios nunca nos quita a los hombres, a los seres humanos, la dignidad. Por eso cuesta esfuerzo, pero Él hace lo que nosotros no podemos. Porque si Dios no me abre una fuente de trabajo, si Dios no me da fuerza, si Dios no me da vida para que me levante a la mañana, yo no voy a trabajar, no voy a comer, no voy a vivir. ¿Sí? Entonces hay cosas que yo no puedo. No puedo. Es provisión de Dios. ¿De dónde sale? Comemos pan. ¿De dónde viene? De la tierra. Alguien lo sembró, alguien lo cosechó, pero proviene de las riquezas, de los minerales, del agua, de la lluvia, todo lo que Dios creó. Nos estamos sirviendo de lo que Dios creó. Por eso le agradecemos al Señor. Gracias por lo que pones en mi mesa y oramos por los que no tienen. También nos acordamos de los necesitados en la mesa. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Del cielo, desde el trono de Dios viene nuestra provisión. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces,
en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo regalo perfecto. Qué lindo. Todo lo bueno, toda dádiva. Señor, me diste la salvación, pero también el pan que alimenta mi cuerpo. Señor, tú me has dado todo. Yo reconozco tu bendición. ¿Sí? Hasta hace trabajadores más felices. Hablábamos recién de hacer las cosas con amor, con pasión, lo que sea que nos toca hacer para servir a Dios primero, pero también lo que hacemos para servir a la sociedad, ¿sí? Porque todo es necesario. Todo es necesario. Es necesario el ingeniero que cranea algo usando las matemáticas, las técnicas y demás, y es necesario el obrero que ejecuta, ¿sí? Todo es necesario. Entonces, hacemos con amor y compasión, pero también al ser agradecidos, también vamos a ir a hacer nuestro trabajo más contentos. Gracias por el trabajo, Señor. Aunque a veces hay días y días, ¿no? Hay compañeros y compañeros, hay jefes y jefes. Y son luchas, son pruebas para nuestra paciencia, nuestra templanza. A veces nos salta la térmica y tenemos que ir al tablero de vuelta, ¿viste? A levantarla, salta el disyuntor. A todo nos pasa. En mayor o menor medida somos seres humanos. No, yo soy un hombre santo de Dios que nunca me enojo. ¿Qué no? Hasta Moisés se enojó, que era el hombre más manso de toda la tierra, se enojó. Se enojó, bueno, ni hablar, usted lee Nehemías y los que profanaban el templo les arrancaba la barba, los sacaba de la barba para afuera, eran terribles. Bueno, el carácter de Pedro. Dicen que los estudiosos dicen que el apóstol Pablo era bastante difícil también, era un tipo tan recto, tan perfeccionista, era tan exigente, así como él se autoexigía, que no cualquiera estaba al lado de él. De hecho, tuvo altercados. Pero tuvo altercados y a pesar de la humanidad siguieron sirviendo a Dios. No es que se enojaran y no sirvo más a Dios, me voy de la iglesia. No. Siguieron sirviendo al Señor, tanto él como Bernabé, como ese Marcos que los había abandonado en un lugar y no los abandonó por irse al mundo, sino que se fue a servir a Dios a otro lado y a Pablo no le gustó. Bueno, todas esas cuestiones, usted ve la Biblia y no hay héroes de bronce ahí. Hay hombres y mujeres como nosotros. Por eso nos recuerda la palabra del Señor. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones como todos nosotros. Sin embargo, grandes milagros el Señor hizo por sus manos, ¿no? Así que no estamos ninguno descartados de los planes de Dios. Gloria al Señor. Sí. ¿Es malo, no? ¿Qué cosa? Actuar mal, reaccionar mal ante el trabajo. Generalmente no es bueno, pero hay un límite que es airaos pero no pequéis, ¿sí? Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, o sea, que no quede ahí dando vuelta, eso se transforma en rencor. O sea, no es. El enojo está permitido. Jesús, ¿cómo lo sacó a los cambistas del templo? Le revolvió las mesas, se indignó, claro. Y hasta a veces, en algunos aspectos, tenés que ponerte firme porque si no te pasan por arriba. Y no estoy hablando de ejercer violencia física, ni entrar en el insulto, ni demás, pero sí tenés que por ahí. Hay gente que le hablas bien y no pasa nada y tenés que plantarte, ¿viste? Hablarle fuerte y como que uno ya es malo. Ah, sí, siempre. Cuando tenés que plantarte vas a ser el malo o la mala de la película, eso es verdad, ¿no? Pero no, Dios permite enojarnos porque es parte de la humanidad. Y porque Dios sabe, sobre todo en sociedades como las nuestras, hay motivo para enojarnos cada 10 metros que hacemos en la calle, ¿no? Y es un trabajo constante con nuestra templanza, una lucha constante, sí. Yo digo, Señor, a los creyentes de Latinoamérica una coronita un poco más grande, porque cuesta, pero sí. En los trámites, en todo, ¿no? Pero pedimos la gracia del Señor siempre. Y a veces cuando nos enojamos, nos ponemos mal, ¿cómo nos sentimos los creyentes? Porque hay alguien que está dentro nuestro, es el Espíritu Santo, nos sentimos mal después. Nos sentimos mal. No nos quedamos felices ahí, no, nos sentimos mal.
Bueno, entonces también representa el trono de Dios por la provisión. Del trono de Dios vienen todas las cosas buenas y somos agradecidos con Él. Cierro con esto, les voy a dar después la cita nada más, no lo vamos a leer, pero estos eran panes ceremoniales, ¿verdad? Destinados solo a los sacerdotes, para que lo coman los sacerdotes. En la ley, en el antiguo pacto, hay leyes, si vamos al decálogo, a los 10 mandamientos, que son lo principal, después había un montón de mandamientos y había artículos e incisos, ¿no?, de la ley de Dios, pero en el decálogo vamos a encontrar que tenemos leyes morales, tenemos leyes espirituales y tenemos leyes ceremoniales. El sábado es una ley ceremonial, ¿sí? Las leyes morales y las leyes espirituales son inamovibles, inamovibles, y trascienden en el tiempo, trascienden en las etapas bíblicas. O sea, lo moral y lo espiritual, no sé si dije lo ceremonial recién, lo espiritual, lo moral y lo espiritual trascienden el tiempo. El tiempo de la gracia sigue vigente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús resumió todos los mandamientos en esos dos, porque si vos cumplís esos dos, no te haces dioses ajenos, no entras en idolatría, no vas a hablar falso testimonio contra tu prójimo, no lo vas a querer matar, no vas a querer, bueno, dejemos un rato de lado ese, a veces sí, pero no lo vas a hacer. No vas a estar envidiando sus cosas o su esposa o su esposo. ¿Por qué? Porque el amor hace que ni siquiera eso se te cruce por la cabeza, ¿verdad? Pero las leyes ceremoniales no eran rígidas. ¿Sí? ¿Por qué hoy no guardamos Shabbat? Porque hay un significado en lo ceremonial. Cristo estaba ahí escondido. Era la sombra de lo que ha de venir. Ahora vino, por eso Pablo dice, nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificado. Ya no es necesario que usted no coma esto, no coma aquello, coma el menú de Pascua. No, coma lo que Dios puso en su mesa con gratitud, porque eso era un símbolo de Cristo, era ceremonial. Bien, el sábado era ceremonial. Los judíos lo siguen guardando porque para ellos es pacto perpetuo, pero para los gentiles no. Eso está... los apóstoles con la guía del Espíritu Santo así lo dictaminaron, ¿verdad? Pero los panes eran ceremoniales y hubo una ocasión, anote 1 Samuel, capítulo 21, para leerlo en su casa. Exacto. Y era la ley, Andrés, todavía estaba la ley, no era la gracia, mirá vos. Versículos del 3 al 6 son los claves, pero usted puede leer todo el capítulo, está bueno. 1 Samuel 21, del 3 al 6. David está siendo perseguido por Saúl, ¿sí? Y él va donde estaba el sacerdote Ahimelech, ahí en Nob, todavía no estaba el templo, y le pide si tiene algo para comer, y el sacerdote dice, no tengo otra cosa sino los panes consagrados, los panes de la ofrenda continua. Y dice, bueno, si ustedes se santificaron y tus hombres, los que están con vos, no hay otra cosa, les voy a dar esto. Estaba destinado a los sacerdotes, pero en esa oportunidad había una necesidad y el sacerdote le dio a David y comieron y no se murió ninguno. Dios no lo castigó. Dios estaba mostrando que lo ceremonial no era rígido porque había un mensaje en lo ceremonial. Y eso pasó en el tiempo de la ley. Después en el Nuevo Testamento, anoten Mateo 12, del 1 al 8, 1 Samuel 21, del 3 al 6. Y hay un episodio, está también en Marcos, pero le voy a dar una cita, Mateo 12, del 1 al 8, donde los discípulos tienen hambre el día de reposo y recogen espigas. Y vienen los fariseos, le caen así, los escribas le saltan a la yugular a Jesús, y dicen, mirá, tus discípulos están violando la ley del sábado, están profanando el sábado. Tranquilos, les dice el Señor. No se alboroten. Ustedes no escucharon, y ahí el Señor hace mención del episodio de David. ¿No escucharon lo que pasó cuando David y sus hombres estaban muertos de hambre? Era asunto de vida o muerte.
y comieron de los panes que solo estaban reservados para los sacerdotes. ¿Y hubo juicio de Dios? No. Bueno, entonces no vengan acá con esto. ¿Saben por qué? Porque aún dice esto Jesús, es muy, muy curioso. Dice, aún los sacerdotes profanan el sábado. ¿Cómo? ¿Cómo los sacerdotes profanan el sábado? ¿Y no son ellos los que tienen que hacer todas las ofrendas y sacrificios y tienen que trabajar el sábado? Bueno, y no es que lo profanaban, Jesús lo dice irónicamente esto. Ellos tenían que hacer ese trabajo en Shabbat. Entonces dense cuenta, muchachos, que acá lo importante no es un día. Dice, no fue hecho el hombre a causa del sábado, sino que el sábado fue hecho a causa del hombre. Y les pone la tapa cuando dice, y yo soy el Señor del sábado. Se acabó la discusión. Se acabó la discusión. Yo soy el Señor del Shabbat. Entonces lo ceremonial simbolizaba a Cristo, no era rígido. Cuando alguien te dice, ¿por qué vos no guardás Shabbat? No, yo sí guardo Shabbat. Pero en el sentido real, yo sigo las pisadas del que es mi Shabbat, del que es mi descanso, las pisadas de Jesús. Ya no es un día, es una persona. Amén. Vamos a estar puestos de pie. Esto es interesante, pero bueno, el reloj avanza. Gracias al Señor por este tiempo tan bien invertido en la casa del Señor. Nos queda el altar del incienso y nos queda el arca del pacto. Amén. Lo vamos a seguir desarrollando el próximo miércoles a las 20 horas, pero recuerden que este domingo 19:30, y hago la invitación para todos los que están mirando, 19:30 horas celebramos la cena del Señor. Prepare su espíritu, prepare su alma y traiga su cuerpo para acá. Vamos a gozarnos en la presencia del Señor todos juntos. Jesús anhelaba comer esa cena con sus discípulos y todavía al día de hoy Él sigue anhelando que nosotros, sus amigos, vengamos a rodear su mesa. Amén. Es un privilegio para nosotros. Damos gracias a Dios. Señor, te bendecimos en esta noche. Gracias por permitirnos llegar a tu casa, Señor. Bendice a cada hermano, cada hermana, desde el más pequeño hasta el más grande, de los que están aquí, cada familia aquí representada, los que no pudieron llegar, Señor, allí a la distancia, oramos por ellos. Señor amado, gracias por este privilegio de estar en tu presencia. Tiempo nos falta para hablar y gozarnos y deleitarnos en tu palabra, pero gracias por este tiempo que estuvimos juntos, que te cantamos, que te ofrendamos y que nos reunimos en torno a tu mesa para comer este pan del cielo, Señor. Bendice en lo espiritual, en lo físico, en lo material a tu pueblo. Responde sus clamores. Sorprende a tu pueblo con milagros en estos tiempos, Señor. Son tiempos de milagros y de gloria. Mientras densas oscuridades cubren la tierra, pero, Señor, sobre tu pueblo ha de manifestarse tu gloria. Y esto es una verdad. Gracias te damos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Guárdalos, Señor, al regresar a sus hogares y que lleven esta unción, esta presencia hermosa a cada hogar, a sus casas, a sus familias. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.